Mire bajo las bulliciosas calles de Londres y encontrará mucho más que tierra, hallará otra ciudad. Nadie podría imaginar que existe este laberinto hacia abajo. Ríos subterráneos olvidados. ¿Este es uno de los ríos perdidos? ¿O un antiguo complejo romano? Estos son ruinas romanas. 2 milenios del turbulento pasado de Londres están más cerca de lo que pensamos. Esto es un secreto del Londres oculto. Bajando. Búnkeres perdidos, antiguas iglesias y criptas secretas yacen bajo tierra. Hay tumbas por todas partes. Incluso Winston Churchill tenía un refugio subterráneo secreto. Aquí se sentaba Churchill con su gabinete de guerra para decidir cómo defender el país de los nazis y liberar al mundo. Iremos retirando las capas del tiempo para desvelar las ciudades perdidas de Londres. Ciudades bajo tierra. Londres, las ciudades perdidas. Durante 2000 años, esta ha sido una de las ciudades más importantes del mundo. Ha soportado plagas, incendios devastadores, guerras y despiadados bombardeos. Y las pruebas de todo ello siguen aquí, ocultas bajo tierra. Soy Eric Geller y me encuentro en Londres, la ciudad más grande de Europa, que atesora monumentos de fama mundial. Cada año, más de 27 millones de personas la visitan para disfrutar de su historia. Pero ¿qué hay de la historia que no pueden ver? Muchos londinenses quedarían asombrados al saber que vínculos directos de su pasado yacen justo bajo sus pies. Búnkeres ocultos bajo barrios de la periferia, criptas secretas y restos de ríos perdidos a 4 metros de la superficie. Los secretos de Londres son muchos y los vamos a desvelar. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que mientras que Londres crecía en la superficie, su subsuelo también se ampliaba. Hay todo un mundo enterrado bajo sus calles que se remonta a los orígenes de la ciudad, y vamos a descubrirlo. El metro de Londres fue el primer tren subterráneo del mundo, y sigue a toda máquina. Cada día 3 millones de personas confían en sus túneles para el transporte. Pero no hace mucho, los londinenses confiaron en esos mismos túneles para salvar sus vidas. En 1940, la Alemania nazi y los ejércitos del Eje habían invadido gran parte de Europa. Estados Unidos y Rusia aún no habían entrado en la guerra, y Hitler sabía que solo Gran Bretaña se interponía en el camino hacia la dominación del continente. Había comenzado la batalla de Inglaterra, y Londres era el objetivo. En septiembre de 1940 empezaron los bombardeos sobre la ciudad. Negándose a la evacuación, los londinenses buscaron refugio en sótanos, pasos subterráneos y túneles de la ciudad. Pero estos búnkeres improvisados no eran suficientes. Para proteger a sus 8 millones de residentes, se necesitaban otros más grandes y sólidos. Se construyeron miles de refugios por toda la ciudad, pero 8 de ellos fueron más reforzados y ocultados que el resto. Se les llamó los búnkeres de nivel inferior, y había un hombre que podía enseñármelos. ¿Andrew? Eric, ¿qué tal estás? Muy bien. Se llama Andrew Smith. Lleva explorando el subsuelo de Londres más de 20 años y conoce todos sus secretos. Puede que esta discreta puerta en medio de un aparcamiento no parezca importante, pero es la entrada a un mundo paralelo que data de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la superficie original a prueba de bombas del edificio. Pero para acceder al refugio tenemos que bajar 41 metros. Parece un ascensor antiguo. Es el original de 1940. Vamos a bajar. Aquí estamos, a 41 metros de profundidad. A diferencia de la mayoría de los búnkeres de Londres, este no se dejó abandonado bajo las calles. ¿Cuántas cajas? ¿Para qué son? Hay 300.000 cajas y archivadores. Contienen documentación de empresas que no quieren guardar esto en sus caras oficinas de la superficie. Pero estas no son estanterías de almacenamiento normales. Originalmente fueron construidas como camas.
En la Segunda Guerra Mundial mucha gente dormía aquí. Aún se pueden ver los restos de las literas que ahora se utilizan como estanterías para el almacenamiento. Sí, aquí hay muelles. Seguramente había un pequeño colchón encima. A pesar de haber más de 900 metros de túneles con 8.000 londinenses apiñados dentro, las camas eran increíblemente estrechas. Se puede ver lo estrechas que eran las literas. Aquí dormían 3 personas, una abajo, otra en esta cama y otra en la de arriba. Aquí dentro había mucha gente y hacía mucho calor. Probablemente era bastante incómodo, pero muy seguro. Era tan seguro que se dice que este búnker de nivel inferior salvó la vida a miles de personas durante los bombardeos de los años 40. Es un complejo enorme. Ahora vamos a ver lo grande que es, porque estamos en la sección principal. Es inmenso. Muy grande, impresionante, avanza en todas direcciones. 40 metros por encima de nosotros tenemos el bullicioso mercado de Camden. Y este mundo es totalmente diferente. Nadie podría imaginar que existe este laberinto aquí abajo. Se extiende en todas direcciones. Mide 426 metros de un extremo al otro. Y hay 2 más, por lo que suman más de 1 kilómetro de longitud. Cuando sonaban las sirenas, los aterrorizados londinenses corrían al refugio. Pero con tanta gente llegando a la vez, ¿cómo no se atropellaban unos a otros? Los ingenieros idearon un curioso plan. Esta es la escalera de caracol que lleva a este nivel. Pero para acceder al otro había otra escalera que bajaba en sentido contrario, alrededor del hueco del ascensor. Así que hay una escalera en cada sentido. La escalera fue diseñada con forma de doble hélice para asegurar que todos los niveles del refugio tenían entrada y salida. Se diseñaron 10 búnkeres como este, pero solo se construyeron 8, y son unas maravillas de la ingeniería de la época. La mayoría de los refugios estaban de 3 a 15 metros de profundidad, pero los de nivel inferior estaban al menos a 30 bajo las calles, prácticamente a prueba de bombas. Andrew dice que la única forma en la que podía ser destruido un búnker de nivel inferior era lanzando una bomba por el hueco del ascensor que tomamos para bajar. No obstante, eso habría sido imposible. Un bombardero alemán volando a 320 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura habría tenido que dejar caer la bomba perfectamente vertical para que entrara por el conducto, que estaba camuflado por un edificio a prueba de bombas. Luego habría tenido que bajar 41 metros por el hueco y detonar dentro del refugio, algo totalmente imposible, por lo que el búnker era absolutamente a prueba de bombas. Cuéntame cómo construyeron este lugar. Las excavaciones tenían lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante un sistema de turnos. Pero la tierra solo se retiraba de la superficie al abrigo de la noche. La oscuridad mantenía su localización en secreto y su diseño era único. Se excavaron 2 túneles paralelos de 5 metros de diámetro y más de 120 metros de longitud, enterrados entre 30 y 41 metros de profundidad. Los búnkeres de nivel inferior estaban a salvo de bombas, pero ¿y de los elementos? A 41 metros bajo el nivel de la calle, el terreno suponía más de 135 millones de kilos de peso sobre la estructura. Reforzaron cada sección con enormes anillos de acero y hormigón. Entre cada uno se aplicó una gruesa capa de cáñamo para sellar las juntas, y se fijaron los anillos con tornillos de acero de 5 centímetros de grosor. Aquí podemos ver claramente la estructura. Los segmentos de acero fueron fijados con estos grandes tornillos de 5 centímetros. Esta construcción estaba diseñada para soportar 420 kilogramos de presión por centímetro cuadrado. Estoy notando algo de presión. Sí, se puede oír el tren de la línea norte del metro. ¿Y a cuánto está por encima de nosotros? A solo 5 metros. ¿Y el peso del tren tampoco supone ningún problema? No, el tren de 600 toneladas pasa por aquí encima a 56 kilómetros por hora y esto ni siquiera vibra. Pero después de la guerra, ¿qué se hace con un búnker tan bien diseñado? Los ingenieros británicos planearon transformar los refugios en nuevas líneas del metro. Nos encontramos en el lugar donde habrían estado las vías. Si estos túneles hubieran sido remodelados al final de la guerra, los raíles y las traviesas se habrían fijado a este hormigón que pisamos. Y los trenes habrían pasado por aquí a 70 u 80 kilómetros por hora. La gente habría podido viajar en la línea de alta velocidad que se propuso. Los planes para construir líneas express fueron desechados por su elevado coste.
Pero esta cápsula del tiempo del pasado de Londres sigue aquí, y más cerca de lo que piensan. Paseando por Londres, uno podría pensar que es fácil encontrar restos de su historia romana. La realidad es que apenas quedan muestras en la superficie. A medida que la ciudad crecía, su pasado romano fue literalmente enterrado, pero aún existe, y justo bajo nuestros pies. Los romanos vivieron aquí durante más de 400 años, y su gran imperio dejó muchos restos. Pero no es fácil excavar en esta abigarrada metrópolis. Yo pude contar con la ayuda de Jenny Hall, experta en el Londres romano. ¿Jenny? Sí, hola. Hola, Jenny. Gracias por reunirte conmigo. La City of London Corporation ayuda a financiar el mantenimiento de este yacimiento y ha dado permiso a Jenny para que me lo muestre. No parece que haya ruinas romanas por aquí cerca. Bueno, no se ven. ¿Puede creer que esta calle era la orilla del río? Los romanos tenían en esta zona los muelles y los almacenes. Los barcos atracaban aquí y descargaban sus mercancías. Ahora no lo parece, ¿verdad? No. ¿Dice que en el siglo II esto era el Támesis? Así es. Hace casi 2000 años, esta calle era el muelle de la ciudad. De hecho, el río ha sido desplazado casi 100 metros de su cauce original. Todo comenzó en el 43 después de Cristo, cuando los romanos empezaron a utilizar las orillas del Támesis como almacén militar durante la invasión de Britania. A los pocos años nació la ciudad de Londinium. A comienzos del siglo II, Londinium era la capital de la provincia romana de Britania. Su localización estratégica junto al río la hacía perfecta para el comercio, y como la ciudad actual, atraía gente de todo el mundo, especialmente a su puerto. A medida que crecía, los romanos construyeron muelles por la orilla, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que no contaban con maquinaria moderna. Mediante grandes maderos crearon la base de un muelle que se adentraba varios metros en el río. Luego rellenaron el espacio cercado que antes ocupaba el río con toneladas de escombros. Pero crear tierra nueva origina otros problemas. El poderoso Támesis empezó a reducirse. Los muelles también hacían las veces de presas, acumulando el cieno y los restos arrastrados por la corriente. Con el tiempo, el cieno amplió la orilla del río, disminuyendo el cauce hasta su tamaño actual. Hoy se desconoce que esta calle estuvo una vez junto al río y que hay ruinas de un muelle romano enterradas debajo. ¿Podemos ver esas ruinas? Sí, ven conmigo. A solo 6 metros bajo un moderno edificio nos encontramos en medio de la antigua Roma. Obviamente estos son ruinas romanas. Estos restos están muy cerca del puerto romano. Y aunque estamos bajo tierra, el muelle se encontraba a pocos metros de nosotros. Pero no se trataba de un simple muro o calzada. Nos encontrábamos en unas sofisticadas termas. ¿Hay unas termas romanas aquí abajo? Sí, los baños están allí, y este es el edificio anejo. Puede que formara parte de una especie de hotel u hostal. La gente llegaba en barco y necesitaba un sitio donde pasar la noche y lavarse antes de seguir su viaje por la provincia. En el siglo II, el Imperio Romano era enorme y abarcaba 3 continentes, desde Oriente Próximo hasta el norte de África, cubriendo prácticamente toda Europa. En el siglo V, la influencia romana en Gran Bretaña empezó a decaer y Londinium quedó enterrada bajo una montaña de construcciones urbanas. Cuando comenzó la revolución industrial a mediados del siglo XIX, la ciudad romana desapareció por completo, excepto unos cuantos yacimientos como este, que quedaron protegidos por los edificios que los enterraron. ¿A qué profundidad estamos? Estamos a unos 6 metros bajo la superficie, porque hay que pensar que con el paso de los siglos, y los romanos construyeron la ciudad hace casi 2000 años, se ha acumulado una gran cantidad de escombros. Por eso, a medida que los arqueólogos excavan, van desenterrando diferentes capas históricas y la romana está en el fondo. Nos encontramos en la última capa de este sándwich arqueológico. Pero ¿cómo se salvó este edificio romano cuando se destruyeron tantos? En el siglo XIX aquí estuvo el mercado del carbón.
Los constructores crearon una cavidad rodeando y protegiendo el yacimiento de las toneladas de peso situadas encima. Posteriormente, los arquitectos del edificio contemporáneo siguieron su ejemplo colocando vigas de hormigón armado alrededor de las termas para soportar la cavidad y conservar las ruinas. Pero hay más. Aunque parezca increíble, estos restos protegidos por el moderno edificio superior contenían un sofisticado sistema de calefacción central, un testamento del poder de la ingeniería romana. Esto parece un horno, ¿qué es? Sí, es el horno. ¿Y cómo funcionaba? Se encendía fuego dentro de la cavidad abovedada. Algún pobre esclavo estaría aquí en el patio descubierto metiendo leña para mantenerlo. El aire caliente fluía bajo esos pilares de ladrillo que sostenían el suelo hacia las diferentes salas. Es muy sofisticado. Lo es. Los diseños romanos no solo eran muy complejos, sino que iban varios siglos por delante de su tiempo. Y lo crean o no, algunos, si no la mayoría, siguen en uso hoy. ¿Ves la caja de arcilla que hay en la pared? Sí. Los surcos que tiene son parecidos a los de los bloques de hormigón. Exacto. Eso significa que se utilizaban para acoplarlos. Es igual que en los edificios modernos. Así es. Son iguales que los actuales bloques de hormigón, un material muy común utilizado en las construcciones modernas. De hecho, la influencia de Roma puede verse por toda la ciudad. Pero muy pocos saben que aún existen lugares como este. ¿Sabe la gente que hay un sitio así aquí abajo? No, más bien es un secreto. Está oculto. Y es muy importante que conservemos estos restos, porque los grandes edificios arrasan la arqueología. Así que es esencial que conservemos lo poco que queda. La mayor parte del Londres romano ya ha desaparecido bajo la ciudad, pero el legado de la ingeniería romana aún sigue vivo. Estoy paseando junto al río Támesis. Con sus 346 kilómetros de longitud, es uno de los más importantes de Inglaterra. Hace años sus afluentes cubrían todo Londres, pero en el siglo XVI ya habían desaparecido. ¿O no? Un río no puede cerrarse como un grifo, pero exactamente eso fue lo que hicieron los ingenieros. Cuando los romanos fundaron la ciudad en el siglo I, había casi una docena de ríos que desembocaban en el Támesis. Actualmente han desaparecido. Pero no por completo. Si se sabe dónde buscar, aún se pueden encontrar restos de esos ríos perdidos. De hecho, las calles y parques más famosos de la ciudad siguen llevando sus nombres. Fleet Street se extiende sobre el antiguo río Fleet, y hace años los coches que recorren la calle Farrington habrían sido barcas. Pero los ríos de Londres no se secaron. Muchos siguen fluyendo, aunque no con agua. Los ríos de Londres fueron cubiertos a propósito. ¿Pero por qué una ciudad construiría sobre ríos de los que dependía para el comercio y como fuente de agua potable? En su momento de apogeo, millones de personas llegaban a Londres. Y eso significaba dos cosas. La primera, que hacía falta espacio para construir. Y la segunda, que necesitaban una enorme red de alcantarillado para evacuar las aguas residuales. Los ríos se convirtieron en alcantarillas. Construir sobre ellos dio espacio a los londinenses y redirigir sus cauces les ayudó a deshacerse de los residuos de la ciudad. Han pasado más de 130 años desde que fueron cubiertos y hoy casi nadie sabe cómo localizarlos, excepto un hombre que se ha pasado la vida bajo tierra. Creo que es aquí. Ben Nitsdale es un operario jubilado del alcantarillado. ¿Eres Ben? Buenas noches, tú debes ser Eric. Ben trabajó para Thames Water, la empresa de aguas de la ciudad, durante 30 años. Tu equipo, espero que sea de tu talla. Y conoce las alcantarillas como la palma de su mano. Ha accedido a llevarme bajo las calles de Londres hasta los ríos convertidos en cloacas. Donde vamos el suelo es como cristal, así que tienes que tener mucho cuidado. Es un mundo subterráneo responsable de evacuar los desechos de 13 millones de personas. Vamos a visitar un colector pluvial. Cuando llueve, se llena rápidamente. No esperamos que haya una tormenta, pero si se produjera, ¿qué pasaría ahí abajo? Tendríamos que marcharnos inmediatamente porque el nivel del agua puede subir rápidamente y arrastrarnos. Este lugar es muy peligroso. Esperemos que no llueva. Las inundaciones no son el único peligro.
Tengo que pisar aquí, ¿verdad? Sí, pon el pie ahí. Ben me dio un traje para protegerme de las infecciones y un monitor para controlar las emisiones de gas tóxico. Ahí abajo podría producirse una mezcla letal de sulfuro de hidrógeno y gas metano inflamable. Esto tiene mucho estilo. Podríamos formar un grupo, ¿no te parece? Bueno, a uno nunca lo atracan cuando va vestido así. Seguramente en mi ciudad, sí. Ben me mostró un mapa de las alcantarillas de la ciudad. Hay casi una docena de ríos que han sido cubiertos y desviados por túneles artificiales. ¿Todo eso son ríos subterráneos? Casi todos. En el sur de Londres algunos incluso tienen tramos abiertos en la superficie, pero los del norte han sido sellados por completo, como podrás ver esta noche. Bien, Eric, por aquí. Muy bien. Vamos a subir a esta furgoneta. Las entradas a las alcantarillas se mantienen ocultas al público, por lo que no podemos mostrar su localización exacta. ¿Estás listo? Pero puedo decir que se encuentra bajo una de las tiendas más famosas de Londres. Bajando. No pasa nada. Ahora, cuando te baje, intenta hacerlo por el centro. De acuerdo. ¿Resbala? Sí. Es genial. Aunque ahora tenga poco caudal, millones de litros de aguas residuales fluyen por las alcantarillas cada día. El olor era nauseabundo, pero no sorprende si se piensa en los millones de baños que arrojan sus desechos aquí a diario. Sin embargo, sí impresionaba que aquellos túneles hubieran sido en su tiempo los canales más transitados de Londres. ¿Esto es agua de río? Sí, es una mezcla de agua subterránea y residuales. Entonces, este es uno de los ríos perdidos. Sí, es uno de los arroyos que recorrían el oeste de Londres y fue cubierto durante el siglo XIX. Hace 200 años habríamos estado en el fondo del río Westbourne. Justo sobre nosotros habrían estado los muelles de Londres. A medida que la ciudad crecía en los siglos XVII y XVIII, también lo hacían los barrios llenos de tugurios en los que abundaba el sexo y las drogas. En concreto, los jardines de Ranelagh eran conocidos como un lugar de esparcimiento público famoso por sus traficantes y prostitutas. En el siglo XVII se iba a los jardines de Ranelagh en busca de sexo y drogas. Por desgracia, ya no queda nada. A pesar de haber desaparecido las actividades ilegales, los jardines aún existen, a unos 65 metros por encima. Y el río que corría por debajo es ahora la alcantarilla en la que nos encontramos. Pero ¿cómo se transformaron estos ríos exactamente? Se hizo en diferentes fases. La primera fue en el siglo XVIII. Para entonces, gran parte de los ríos de Londres ya habían sido cubiertos para evitar la contaminación y para liberar espacio en la ciudad. Tramo a tramo los ríos empezaron a desaparecer bajo las calles y se convirtieron en alcantarillas, llevando los desechos hasta el Támesis por donde fluían hasta el mar. Pero eso significaba que el Támesis era una enorme alcantarilla abierta. Y con el nacimiento de los retretes con cisterna, la ciudad estaba prácticamente inundada de residuos, creando lo que se llamó el Gran Hedor de 1858. Pero el olor era el menor de los problemas. 6 de las 9 fuentes de abastecimiento de la ciudad se llenaron de agua del Támesis sin filtrar. Incesantes brotes de cólera azotaron la ciudad. Había que hacer algo. Se puso en marcha un plan para desviar las aguas residuales que fluían por los ríos subterráneos fuera de la ciudad, vertiéndolas en el Támesis más abajo. Así que en 1859 la ciudad emprendió una nueva fase de reformas. Se trataba de un proyecto de ingeniería civil muy ambicioso. Se excavaron nuevos túneles y ampliaron los existentes. Más de 2.000 kilómetros de túneles fueron construidos junto a los ríos y se tendieron casi 21.000 kilómetros de conductos y desagües. Se colocaron casi 318 millones de ladrillos y fueron excavados más de 2,5 millones de metros cúbicos de tierra. Pero lo más importante es que se construyeron 160 kilómetros de alcantarillas a ambos lados del Támesis. Excavaban un tramo de tierra con picos y palas, revestían el túnel con ladrillos, lo cubrían y pasaban al siguiente. Una vez terminados, esos túneles interceptaban los cauces de los antiguos ríos que transportaban desechos y los vertían río abajo. Hoy aún siguen en uso. Este enorme proyecto de alcantarillado se llevó a cabo durante 16 años gracias al trabajo de 22.000 obreros.
Finalmente se erradicó el problema del saneamiento de Londres, pero con miles de kilómetros huecos. ¿Cómo es que la ciudad no se hundía en los túneles? Hay unos enormes autobuses de 2 pisos que siempre recorren esta calle. ¿Cómo es que el techo no se derrumba? Como se puede ver, la construcción tiene forma abovedada, como hacían los romanos. Es muy fuerte y capaz de soportar el peso del tráfico de la superficie. Unos 40 operarios, como ven, mantienen esta red. Es un lugar peligroso en el que pasar la noche. La mayoría de los londinenses puede que no conozcan los ríos perdidos que hay bajo sus calles, pero tienen suerte de que este milagro de la ingeniería esté bajo tierra. El Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres. Son comunes los rumores sobre búnkeres subterráneos bajo los monumentos más famosos de Londres. Pero existe un lugar donde el rumor es realidad. La Abadía de Westminster es la iglesia de coronación de Inglaterra. Todos los reyes y reinas de Gran Bretaña desde el siglo XIII han sido coronados allí. Westminster sigue siendo una iglesia abierta al culto. Miles de personas atraviesan sus puertas a diario. Pero yo estaba a punto de ver algo que no se enseña al público. Corre el rumor de que existe algo bajo la Abadía de Westminster. Me reuní con la conservadora Vanessa Simeoni. Tenemos un par de trampillas de inspección por las que podemos bajar y ver miles de tumbas. Hay tumbas por todas partes. Así que no solo paseaba por uno de los monumentos más famosos de Londres, sino que me encontraba sobre un lugar de enterramiento secreto. En la abadía hay 4 fosas de inspección. Aquí abajo hay algo que permiten a los equipos de mantenimiento llevar a cabo trabajos de conservación, además de facilitar el acceso a las tumbas. Esto es otra fosa de inspección, incluso más grande. La abadía tiene 800 años, pero la cámara que hay bajo el suelo es incluso más antigua, remontándose al siglo XI. Aunque parezca increíble, junto a las tumbas están los cimientos de una segunda iglesia 200 años más antigua que la propia abadía. Lo que vemos aquí es el ábside del siglo XI, que cerraba la capilla. Parece que alguien lo ha reforzado con barras de metal para evitar que se derrumbe. Se puede ver la diferencia donde acaba el ladrillo, desde aquí hasta mi brazo. 1 metro aproximadamente. ¿Esto es la mampostería original? Sí, exactamente. Pero, ¿cómo quedó la antigua iglesia enterrada bajo la moderna? En el año 1065, el rey Eduardo, cuyos restos siguen enterrados bajo el altar mayor, fundó el edificio de un nuevo Minster, un vocablo inglés antiguo que hace referencia a la iglesia de un monasterio. Construyó su Minster justo sobre el antiguo. La nueva iglesia empezó a ser conocida como Westminster, y la antigua se convirtió en los cimientos que ayudaron a mantener la abadía actual. La abadía de Westminster está construida con casi 40.000 metros cúbicos de piedra caliza. Así que con un peso aproximado de 90 millones de toneladas presionando sus muros, es increíble lo bien conservada que está. Menuda visita. Sí, es muy divertida. La abadía se considera una maravilla arquitectónica. ¿Y quién habría imaginado que está justo encima de otra iglesia y un lugar de enterramiento lleno de algunos de los residentes más famosos de Londres? Pero hay mucha más realeza enterrada en el subsuelo de la ciudad, y la abadía de Westminster no es la única iglesia donde uno puede acercarse tanto a los muertos. Londres tiene más de 2000 años y en ningún otro sitio resulta tan evidente como en la iglesia de St. Bride. Es uno de los primeros yacimientos romanos, pero una bomba arrasó este lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Excavaciones posteriores descubrieron mucho más que tierra y escombros, un mundo perdido. La iglesia de St. Bride data del primer asentamiento romano en Londres. Los muros de esta pequeña iglesia ocultan un oscuro secreto que no mucha gente conoce. Y durante cientos de años ha estado justo bajo sus pies. El párroco, David Mira, estaba a punto de llevarme a las cámaras de una antigua cripta. ¿David? Eric, bienvenido a St. Bride. 8 iglesias se han alzado en este lugar en 1500 años. La original fue fundada por St. Bridget, St. Bride, en el siglo V.
Empezando por los romanos en el siglo II, esta pequeña iglesia ha sido destruida y reconstruida cada 200 años. En 1703, el arquitecto Christopher Wren diseñó la séptima versión de la iglesia, pero en 1940 llegó otra gran catástrofe, el bombardeo nazi. El 29 de diciembre de 1940, durante un bombardeo, la iglesia recibió el impacto directo de una bomba. Los muros exteriores, la torre y la aguja sobrevivieron, pero el resto quedó destruido. St. Bride fue arrasada y se hicieron planes para reconstruirla por octava vez. Pero en esta ocasión fue muy diferente. Cuando empezaron a retirar escombros, encontraron una antigua calzada romana y una misteriosa fosa común llamada Osario. Así que hasta la Segunda Guerra Mundial no se sabía que había 1000 años de historia en este lugar. Fue un momento muy emocionante. Descubrieron los restos arqueológicos de 7 iglesias anteriores que fechan este lugar en el siglo II después de Cristo, en la época romana. Encontraron diferentes capas de historia y en el fondo una calzada romana servía de cimiento para casi 2 milenios de construcciones. Hablemos de los diferentes estratos históricos que tenemos. Ahí vemos la calzada romana del siglo II, un muro del siglo XII aquí y otro muro del siglo XI allí. Sí, muestra a la perfección los diferentes niveles de ocupación. Cada generación construía sobre los escombros de sus predecesores. Pero los restos romanos eran solo el principio de lo que había bajo St. Bride. Los esqueletos depositados en las fosas comunes llevaban más de 150 años ocultos en los muros de las criptas de la iglesia. Vamos a bajar a las cámaras que fueron abiertas por primera vez después de 200 años en 1953. Hay otro nivel inferior al que no se permite el acceso. Este es quizá uno de los tesoros ocultos más interesantes de este lugar. Cuando lo abrieron estaba lleno de huesos y calaveras. Este osario es de finales del siglo XVI. Puedo describir lo que veo, pero no lo que siento. Aquí hay una fila de calaveras y huesos apilados. En el suelo se pueden ver muchas capas de huesos. Y llegan mucho más abajo de lo que se alcanza a ver. Pero ¿por qué enterrarían a tantos miles de londinenses en una cripta tan pequeña? La ciudad fue azotada por una epidemia en 1665 y posteriormente sufrió varios brotes de cólera a principios del siglo XIX. En ambas ocasiones, los cadáveres eran amontonados en grandes fosas comunes como esta. Cuando la plaga volvió a surgir en 1854, el Parlamento prohibió los enterramientos en la ciudad. Así que la cripta fue sellada y olvidada. ¿Cuándo se construyó esta sala? El enladrillado es del siglo XVII, por lo que es contemporáneo de los huesos. Durante cientos de años, miles de personas han pasado por aquí encima sin tener ni idea de que esto existe. La mayoría no. Esto es más bien un secreto. Menuda sala. Sí. En un espacio reducido hay enterrados 2000 años de historia. Calzadas romanas, criptas medievales y 8 iglesias diferentes construidas una sobre otra. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de la existencia de este mundo. Cuando caminamos por las calles de Londres, no siempre somos conscientes de que estamos sobre un mundo paralelo de túneles y pasadizos subterráneos. Sin embargo, dependemos de ellos para sobrevivir. Hay muchos túneles y cámaras subterráneas por toda la ciudad. Hemos visto una ciudad romana enterrada, antiguas catacumbas, ríos perdidos y un enorme búnker.
Pero mi última parada en el Londres subterráneo podría ser su mayor secreto. Muchos han oído hablar de las legendarias salas del gabinete de guerra de Winston Churchill, el edificio subterráneo de 12.000 metros cuadrados situado bajo las calles del distrito de Westminster. El problema era que Hitler también lo sabía, convirtiéndolas en un objetivo perfecto. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill se dio cuenta de que las salas del gabinete de guerra no sobrevivirían a un impacto directo. Necesitaba un refugio secreto. La solución, una maravilla de la ingeniería a prueba de bombas bajo la periferia de Londres. Su nombre en clave, Paddock. Actualmente, su localización sigue siendo relativamente desconocida, pero el explorador subterráneo Andrew Smith tiene acceso a uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Esto parece una fortaleza. Es grande, ¿verdad? Sí, es impresionante. Unas puertas enormes. Pero no es eso lo que hemos venido a ver. ¿Ah, no? Lo que hemos venido a ver es esa pequeña puerta gris de aquella pared. ¿Eso? Parece un trastero. Podría serlo, pero en realidad es el escondite secreto de Churchill. Debemos tener cuidado con unas cuantas cosas. Hay mucho moho y hongos, así que por favor no toques nada. Y el mayor peligro es el fuego. Si se produce un incendio, asegúrate de seguirme hasta aquí tan rápido como sea posible. Lo seguiré. Bien, vamos a bajar. Ten cuidado por donde pisas. Aquí había puertas blindadas. Este búnker secreto fue construido en 1938. La guerra era inminente y la sala original del gabinete de guerra en Londres, a tan solo 3 metros bajo el suelo, podía ser destruida con el impacto de una bomba. Tenían que hacer un búnker más grande y seguro, y para ello eligieron este lugar en las afueras. Oculto a 12 metros bajo un centro de investigación del gobierno, los ingenieros empezaron a excavar el subterráneo secreto de Churchill. Aquí estaría seguro para dirigir el contraataque sobre los nazis. ¿Estas son las puertas blindadas? Sí, lo que queda de ellas. Aquí hay unas 50 habitaciones, cada una de las cuales tiene un fin diferente. Fue diseñado para alojar entre 150 y 200 personas. El núcleo del gobierno central. Aquí tenemos la sala de energía eléctrica. Esto es el generador. Si se iba la luz, entraba en servicio. Se controlaba mediante este panel que ahora está oxidado y cubierto de moho. Podía abastecer a todo el búnker. Vaya, es del estilo de la época. Hay amperímetros y voltímetros. Es una unidad autónoma para alimentar a todo el búnker, que es enorme. Sí, el refugio entero podía funcionar con él. Está la sala del generador, la de los mapas, hay oficinas para el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, está la sala del gabinete de guerra, donde Winston Churchill presidió la reunión en octubre de 1940. Esta es la sala más importante del búnker. En cuanto se entra en ella, la acústica es diferente. Los muros están cubiertos de paneles de aislamiento acústico para que nadie pudiera oír lo que se hablaba dentro. Aquí celebraba Churchill las reuniones del gabinete de guerra. Así que aquí era donde se sentaba Churchill, con su gabinete de guerra para decidir cómo defender el país de los nazis y liberar el mundo. Con un poco de imaginación se pueden ver las marcas en el suelo donde seguramente estaba la mesa. E imagino las luces y un ventilador a este lado. Quizá en esta zona iluminada era donde se colocaban los mapas, ¿verdad? Así es. Aquí estarían Churchill, Clement Attlee, ministros y los 3 jefes de Estado Mayor sentados en torno a una mesa rectangular en medio de la sala situada bajo Dulwich Hill. Y el que pasa por la calle no tiene ni idea de que está esto aquí abajo. El centro neurálgico del mundo libre. En realidad es un edificio de gran importancia histórica para el pueblo británico. Pero esta impresionante construcción también fue un logro de la ingeniería británica. Los ingenieros militares lo diseñaron con 36 metros de largo y 12 de ancho a 12 de profundidad. Una vez terminado, Paddock fue considerado indestructible y podría sobrevivir a un impacto directo de la mayor bomba de los nazis. Pero ¿cómo? La primera línea defensiva era el edificio de la superficie que absorbería el impacto de las bombas.
A continuación, 17.000 toneladas de tierra y arena protegían la estructura. Muros de hormigón armado de 1 metro de grosor la defendían de las ondas de choque. Y el subsótano estaba protegido por otro metro de hormigón armado en la parte inferior. Finalmente, una red de camuflaje extendida sobre el complejo impedía que su silueta pudiera ser detectada por los nazis. Fue todo un logro de la ingeniería de 1939 y costó casi $250.000 de libras de la época, el equivalente a 350.000 euros actuales, una cantidad muy elevada para finales de los años 30. Paddock era una maravilla de la ingeniería, una ciudad subterránea autónoma con generadores, sistemas de ventilación y salas de reuniones secretas. Pero a este edificio del gobierno a prueba de bombas le faltaba una cosa. Hemos visto generadores, salas de reuniones, cocina, pero ¿dónde está el váter? Bueno, eso es muy interesante. Al parecer es un fallo de diseño porque cuando el arquitecto pensó el edificio se le olvidó añadir retretes. ¿No hay en todo el edificio? No hay retretes en el búnker, están en la superficie. Si hubiera habido un ataque con gas mostaza o un bombardeo, el búnker se habría sellado y el aseo del mismísimo Winston Churchill habría sido una palangana. ¿Estás de broma? No, era a prueba de bombas, pero no impermeable, no tenía cuartos de baño. Qué curioso. El alojamiento en Paddock no era muy lujoso. De hecho, el propio Churchill escribió sobre su experiencia en sus memorias llamándolo un sitio lúgubre. Pero Paddock no fue construido para el placer, sino para la protección. Y en eso tuvo éxito. Los hechos que tuvieron lugar en este mundo subterráneo oculto bajo un barrio de las afueras de Londres alteraron el curso de la guerra. Y como muchos de los acontecimientos importantes de Londres, ocurrieron bajo tierra. Desde el siglo II, Londres ha sido una parte importante de la historia del mundo occidental. Comenzó siendo la capital de la provincia romana de Britania, y en vísperas de un asalto urbano sin igual, se alzó ante la mayor amenaza del mundo libre. En 2000 años solo hemos empezado a retirar las diferentes capas de su historia. ¿Qué restos del Londres romano siguen ocultos bajo la ciudad moderna? ¿Cuántos ríos perdidos quedan por descubrir? Mientras la ciudad más grande de Europa continúa creciendo, sus subterráneos tendrán que seguir ampliándose. Construidas una sobre otra. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de la existencia de este mundo. Cuando caminamos por las calles de Londres, no siempre somos conscientes de que estamos sobre un mundo paralelo de túneles y pasadizos subterráneos. Sin embargo, dependemos de ellos para sobrevivir. Hay muchos túneles y cámaras subterráneas por toda la ciudad. Hemos visto una ciudad romana enterrada, antiguas catacumbas, ríos perdidos y un enorme búnker. Pero mi última parada en el Londres subterráneo podría ser su mayor secreto. Muchos han oído hablar de las legendarias salas del gabinete de guerra de Winston Churchill, el edificio subterráneo de 12.000 metros cuadrados situado bajo las calles del distrito de Westminster. El problema era que Hitler también lo sabía, convirtiéndolas en un objetivo perfecto. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill se dio cuenta de que las salas del gabinete de guerra no sobrevivirían a un impacto directo. Necesitaba un refugio secreto. La solución, una maravilla de la ingeniería a prueba de bombas bajo la periferia de Londres. Su nombre en clave, Paddock. Actualmente, su localización sigue siendo relativamente desconocida, pero el explorador subterráneo Andrew Smith tiene acceso a uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Esto parece una fortaleza. Es grande, ¿verdad? Sí, es impresionante. Unas puertas enormes. Pero no es eso lo que hemos venido a ver. ¿Ah, no? Lo que hemos venido a ver es esa pequeña puerta gris de aquella pared. ¿Eso? Parece un trastero. Podría serlo, pero en realidad es el escondite secreto de Churchill.
Debemos tener cuidado con unas cuantas cosas. Hay mucho moho y hongos, así que por favor no toques nada. Y el mayor peligro es el fuego. Si se produce un incendio, asegúrate de seguirme hasta aquí tan rápido como sea posible. Lo seguiré. Bien, vamos a bajar. Ten cuidado por donde pisas. Aquí había puertas blindadas. Este búnker secreto fue construido en 1938. La guerra era inminente y la sala original del gabinete de guerra en Londres, a tan solo 3 metros bajo el suelo, podía ser destruida con el impacto de una bomba. Tenían que hacer un búnker más grande y seguro, y para ello eligieron este lugar en las afueras. Oculto a 12 metros bajo un centro de investigación del gobierno, los ingenieros empezaron a excavar el suelo. Se extiende en todas direcciones. Mide 426 metros de un extremo al otro, y hay 2 más, por lo que suman más de 1 kilómetro de longitud. Cuando sonaban las sirenas, los aterrorizados londinenses corrían al refugio. Pero con tanta gente llegando a la vez, ¿cómo no se atropellaban unos a otros? Los ingenieros idearon un curioso plan. Esta es la escalera de caracol que lleva a este nivel. Pero para acceder al otro había otra escalera que bajaba en sentido contrario, alrededor del hueco del ascensor. Así que hay una escalera en cada sentido. La escalera fue diseñada con forma de doble hélice para asegurar que todos los niveles del refugio tenían entrada y salida. Se diseñaron 10 búnkeres como este, pero solo se construyeron 8, y son unas maravillas de la ingeniería de la época. La mayoría de los refugios estaban de 3 a 15 metros de profundidad, pero los de nivel inferior estaban al menos a 30 bajo las calles, prácticamente a prueba de bombas. Andrew dice que la única forma en la que podía ser destruido un búnker de nivel inferior era lanzando una bomba por el hueco del ascensor que tomamos para bajar. No obstante, eso habría sido imposible. Un bombardero alemán volando a 320 km por hora a 3.000 metros de altura habría tenido que dejar caer la bomba perfectamente vertical para que entrara por el conducto, que estaba camuflado por un edificio a prueba de bombas. Luego habría tenido que bajar 41 metros por el hueco y detonar dentro del refugio, algo totalmente imposible, por lo que el búnker era absolutamente a prueba de bombas. Cuéntame cómo construyeron este lugar. Las excavaciones tenían lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante un sistema de turnos. Pero la tierra solo se retiraba de la superficie al abrigo de la noche. La oscuridad mantenía su localización en secreto y su diseño era único. Se excavaron 2 túneles paralelos de 5 metros de diámetro y más de 120 metros de longitud, enterrados entre 30 y 41 metros de profundidad. Los búnkeres de nivel inferior estaban a salvo de bombas, pero ¿y de los elementos? A 41 metros bajo el nivel de la calle, el terreno suponía más de 135 millones de kilos de peso sobre la estructura. Reforzaron cada sección con enormes anillos de acero y hormigón. Entre cada uno se aplicó una gruesa capa de cáñamo para sellar las juntas, y se fijaron los anillos con tornillos de acero de 5 centímetros de grosor. Aquí podemos ver claramente la estructura. Los segmentos de acero fueron fijados con estos grandes tornillos de 5 centímetros. Esta construcción estaba diseñada para soportar 420 kilogramos de presión por centímetro cuadrado. Estoy notando algo de presión. Sí, se puede oír el tren de la línea norte del metro. ¿Y a cuánto está por encima de nosotros? A solo 5. Bien, vamos a bajar. Ten cuidado por donde pisas. Aquí había puertas blindadas. Este búnker secreto fue construido en 1938. La guerra era inminente y la sala original del gabinete de guerra en Londres, a tan solo 3 metros bajo el suelo, podía ser destruida con el impacto de una bomba. Tenían que hacer un búnker más grande y seguro, y para ello eligieron este lugar en las afueras. Oculto a 12 metros bajo un centro de investigación del gobierno, los ingenieros empezaron a excavar el subterráneo secreto de Churchill. Aquí estaría seguro para dirigir el contraataque sobre los nazis. ¿Estas son las puertas blindadas? Sí, lo que queda de ellas.
Aquí hay unas 50 habitaciones, cada una de las cuales tiene un fin diferente. Fue diseñado para alojar entre 150 y 200 personas. El núcleo del gobierno central. Aquí tenemos la sala de energía eléctrica. Esto es el generador. Si se iba la luz, entraba en servicio. Se controlaba mediante este panel que ahora está oxidado y cubierto de moho. Podía abastecer a todo el búnker. Vaya, es del estilo de la época. Hay amperímetros y voltímetros. Es una unidad autónoma para alimentar a todo el búnker, que es enorme. Sí, el refugio entero podía funcionar con él. Está la sala del generador, la de los mapas, hay oficinas para el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, está la sala del gabinete de guerra, donde Winston Churchill presidió la reunión en octubre de 1940. Esta es la sala más importante del búnker. En cuanto se entra en ella, la acústica es diferente. Los muros están cubiertos de paneles de aislamiento acústico para que nadie pudiera oír lo que se hablaba dentro. Aquí celebraba Churchill las reuniones del gabinete de guerra. Así que aquí era donde se sentaba Churchill, con su gabinete de guerra para decidir cómo defender el país de los nazis y liberar el mundo. Con un poco de imaginación se pueden ver las marcas en el suelo donde seguramente estaba la mesa. E imagino las luces y un ventilador a este lado. Quizá en esta zona iluminada era donde se colocaban los mapas, ¿verdad? Así es. Aquí estarían Churchill, Clement Attlee, ministros y los 3 jefes de Estado Mayor sentados en torno a una mesa rectangular en medio de la sala situada bajo Dulles Hill. Y el que pasa por la calle no tiene ni idea de que está esto aquí abajo. El centro neurálgico del mundo libre. En realidad es un edificio de gran importancia histórica para el pueblo británico. Pero esta impresionante construcción también fue un logro de la ingeniería británica. Los ingenieros militares... metros bajo la superficie, porque hay que pensar que con el paso de los siglos, y los romanos construyeron la ciudad hace casi 2000 años, se ha acumulado una gran cantidad de escombros. Por eso, a medida que los arqueólogos excavan, van desenterrando diferentes capas históricas y la romana está en el fondo. Nos encontramos en la última capa de este sándwich arqueológico. Pero ¿cómo se salvó este edificio romano cuando se destruyeron tantos? En el siglo XIX aquí estuvo el mercado del carbón. Los constructores crearon una cavidad rodeando y protegiendo el yacimiento de las toneladas de peso situadas encima. Posteriormente, los arquitectos del edificio contemporáneo siguieron su ejemplo colocando vigas de hormigón armado alrededor de las termas para soportar la cavidad y conservar las ruinas. Pero hay más. Aunque parezca increíble, estos restos protegidos por el moderno edificio superior contenían un sofisticado sistema de calefacción central, un testamento del poder de la ingeniería romana. Esto parece un horno, ¿qué es? Sí, es el horno. ¿Y cómo funcionaba? Se encendía fuego dentro de la cavidad abovedada. Algún pobre esclavo estaría aquí en el patio descubierto metiendo leña para mantenerlo. El aire caliente fluía bajo esos pilares de ladrillo que sostenían el suelo hacia las diferentes salas. Es muy sofisticado. Lo es. Los diseños romanos no solo eran muy complejos, sino que iban varios siglos por delante de su tiempo. Y lo crean o no, algunos, si no la mayoría, siguen en uso hoy. ¿Ves la caja de arcilla que hay en la pared? Sí. Los surcos que tiene son parecidos a los de los bloques de hormigón. Exacto. Eso significa que se utilizaban para acoplarlos. Es igual que en los edificios modernos. Así es. Son iguales que los actuales bloques de hormigón, un material muy común utilizado en las construcciones modernas. De hecho, la influencia de Roma puede verse por toda la ciudad. Pero muy pocos saben que aún existen lugares como este. ¿Sabe la gente que hay un sitio así aquí abajo? No, más bien es un secreto. Está oculto. Y es muy importante que conservemos estos restos, porque los grandes edificios arrasan la arqueología. Así que es esencial que conservemos lo poco que queda. La mayor parte del Londres romano ya ha desaparecido bajo la ciudad, pero el legado de la ingeniería romana aún sigue vivo.
Estoy paseando junto al río Támesis. Con sus 346 kilómetros de longitud, es uno de los más importantes de Inglaterra. Hace años sus afluentes cubrían todo Londres, pero en el siglo XVI ya habían desaparecido. ¿O no? Un río no puede cerrarse como un grifo. Pero exactamente eso fue lo que hicieron los ingenieros. El Londres romano ya ha desaparecido bajo la ciudad, pero el legado de la ingeniería romana aún sigue vivo. Estoy paseando junto al río Támesis. Con sus 346 kilómetros de longitud, es uno de los más importantes de Inglaterra. Hace años sus afluentes cubrían todo Londres, pero en el siglo XVI ya habían desaparecido. ¿O no? Un río no puede cerrarse como un grifo. Pero exactamente eso fue lo que hicieron los ingenieros. Cuando los romanos fundaron la ciudad en el siglo I, había casi una docena de ríos que desembocaban en el Támesis. Actualmente han desaparecido. Pero no por completo. Si se sabe dónde buscar, aún se pueden encontrar restos de esos ríos perdidos. De hecho, las calles y parques más famosos de la ciudad siguen llevando sus nombres. Fleet Street se extiende sobre el antiguo río Fleet, y hace años los coches que recorren la calle Farrington habrían sido barcas. Pero los ríos de Londres no se secaron. Muchos siguen fluyendo, aunque no con agua. Los ríos de Londres fueron cubiertos a propósito. ¿Pero por qué una ciudad construiría sobre ríos de los que dependía para el comercio y como fuente de agua potable? En su momento de apogeo, millones de personas llegaban a Londres. Y eso significaba dos cosas. La primera, que hacía falta espacio para construir. Y la segunda, que necesitaban una enorme red de alcantarillado para evacuar las aguas residuales. Los ríos se convirtieron en alcantarillas. Construir sobre ellos dio espacio a los londinenses y redirigir sus cauces les ayudó a deshacerse de los residuos de la ciudad. Han pasado más de 130 años desde que fueron cubiertos y hoy casi nadie sabe cómo localizarlos, excepto un hombre que se ha pasado la vida bajo tierra. Creo que es aquí. Ben Nitsdale es un operario jubilado del alcantarillado. ¿Eres Ben? Buenas noches, tú debes ser Eric. Ben trabajó para Thames Water, la empresa de aguas de la ciudad, durante 30 años. Tu equipo, espero que sea de tu talla. Y conoce las alcantarillas como la palma de su mano. Ha accedido a llevarme bajo las calles de Londres hasta los ríos convertidos en cloacas. Donde vamos, el suelo es como cristal, así que tienes que tener mucho cuidado. Es un mundo subterráneo responsable de evacuar los desechos de 13 millones de personas. Vamos a visitar un colector pluvial. Cuando llueve, se llena rápidamente. No esperamos que haya una tormenta, pero si se produjera, ¿qué pasaría ahí abajo? Tendríamos que marcharnos inmediatamente porque el nivel del agua puede subir rápidamente y arrastrarnos. Este lugar es muy peligroso. Esperemos que no llueva. Las inundaciones no son el único peligro. Tengo que pisar aquí, ¿verdad? Sí. Ríos que transportaban desechos y los vertían río abajo. Hoy aún siguen en uso. Este enorme proyecto de alcantarillado se llevó a cabo durante 16 años gracias al trabajo de 22.000 obreros. Finalmente se erradicó el problema del saneamiento de Londres, pero con miles de kilómetros huecos. ¿Cómo es que la ciudad no se hundía en los túneles? Hay unos enormes autobuses de 2 pisos que siempre recorren esta calle. ¿Cómo es que el techo no se derrumba? Como se puede ver, la construcción tiene forma abovedada, como hacían los romanos. Es muy fuerte y capaz de soportar el peso del tráfico de la superficie. Unos 40 operarios, como ven, mantienen esta red. Es un lugar peligroso en el que pasar la noche. La mayoría de los londinenses puede que no conozcan los ríos perdidos que hay bajo sus calles, pero tienen suerte de que este milagro de la ingeniería esté bajo tierra. El Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres. Son comunes los rumores sobre búnkeres subterráneos bajo los monumentos más famosos de Londres. Pero existe un lugar donde el rumor es realidad. La abadía de Westminster es la iglesia de coronación de Inglaterra.
Todos los reyes y reinas de Gran Bretaña desde el siglo XIII han sido coronados allí. Westminster sigue siendo una iglesia abierta al culto. Miles de personas atraviesan sus puertas a diario. Pero yo estaba a punto de ver algo que no se enseña al público. Corre el rumor de que existe algo bajo la abadía de Westminster. Me reuní con la conservadora Vanessa Simeoni. Tenemos un par de trampillas de inspección por las que podemos bajar y ver miles de tumbas. Hay tumbas por todas partes. Así que no solo paseaba por uno de los monumentos más famosos de Londres, sino que me encontraba sobre un lugar de enterramiento secreto. En la abadía hay 4 fosas de inspección. Aquí abajo hay algo que permiten a los equipos de mantenimiento llevar a cabo trabajos de conservación, además de facilitar el acceso a las tumbas. Esto es otra fosa de inspección, incluso más grande. La abadía tiene 800 años, pero la cámara que hay bajo el suelo es incluso más antigua, remontándose al siglo XI. Aunque parezca increíble, junto a las tumbas están los cimientos de una segunda iglesia 200 años más antigua que la propia abadía. Lo que vemos aquí es el ábside del siglo XI que cerraba la capilla. Parece que alguien lo ha reforzado con barras de metal para evitar que se derrumbe. Su alemán, volando a 320 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura, habría tenido que dejar caer la bomba perfectamente vertical para que entrara por el conducto, que estaba camuflado por un edificio a prueba de bombas. Luego habría tenido que bajar 41 metros por el hueco y detonar dentro del refugio, algo totalmente imposible, por lo que el búnker era absolutamente a prueba de bombas. Cuéntame cómo construyeron este lugar. Las excavaciones tenían lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante un sistema de turnos. Pero la tierra solo se retiraba de la superficie al abrigo de la noche. La oscuridad mantenía su localización en secreto y su diseño era único. Se excavaron 2 túneles paralelos de 5 metros de diámetro y más de 120 metros de longitud, enterrados entre 30 y 41 metros de profundidad. Los búnkeres de nivel inferior estaban a salvo de bombas, pero huí de los elementos. A 41 metros bajo el nivel de la calle, el terreno suponía más de 135 millones de kilos de peso sobre la estructura. Reforzaron cada sección con enormes anillos de acero y hormigón. Entre cada uno se aplicó una gruesa capa de cáñamo para sellar las juntas, y se fijaron los anillos con tornillos de acero de 5 centímetros de grosor. Aquí podemos ver claramente la estructura. Los segmentos de acero fueron fijados con estos grandes tornillos de 5 centímetros. Esta construcción estaba diseñada para soportar 420 kilogramos de presión por centímetro cuadrado. Estoy notando algo de presión. Sí, se puede oír el tren de la línea norte del metro. ¿Y a cuánto está por encima de nosotros? A solo 5 metros. Y el peso del tren tampoco supone ningún problema. No, el tren de 600 toneladas pasa por aquí encima a 56 kilómetros por hora y esto ni siquiera vibra. Pero después de la guerra, ¿qué se hace con un búnker tan bien diseñado? Los ingenieros británicos planearon transformar los refugios en nuevas líneas del metro. Nos encontramos en el lugar donde habrían estado las vías. Si estos túneles hubieran sido remodelados al final de la guerra, los raíles y las traviesas se habrían fijado a este hormigón que pisamos. Y los trenes habrían pasado por aquí a 70 u 80 kilómetros por hora. La gente habría podido viajar en la línea de alta velocidad que se propuso. Los planes para construir líneas express fueron desechados por su elevado coste. Pero esta cápsula del tiempo del pasado de Londres sigue aquí, y más cerca de lo que piensan. Paseando por Londres, uno podría pensar que es fácil encontrar restos de su historia romana. La realidad es que apenas quedan muestras en la superficie. A medida que la ciudad crecía, su pasado romano fue literalmente enterrado, pero aún existe, y justo bajo nuestros pies. Es genial. Aunque ahora tenga poco caudal, millones de litros de aguas residuales fluyen por las alcantarillas cada día. El olor era nauseabundo, pero no sorprende si se piensa en los millones de baños que arrojan sus desechos aquí a diario. Sin embargo, sí impresionaba que aquellos túneles hubieran sido en su tiempo los canales más transitados de Londres. ¿Esto es agua de río? Sí, es una mezcla de agua subterránea y residuales.
Entonces, este es uno de los ríos perdidos. Sí, es uno de los arroyos que recorrían el oeste de Londres y fue cubierto durante el siglo XIX. Hace 200 años habríamos estado en el fondo del río Westbourne. Justo sobre nosotros habrían estado los muelles de Londres. A medida que la ciudad crecía en los siglos XVII y XVIII, también lo hacían los barrios llenos de tugurios en los que abundaba el sexo y las drogas. En concreto, los jardines de Ranelagh eran conocidos como un lugar de esparcimiento público famoso por sus traficantes y prostitutas. En el siglo XVII se iba a los jardines de Ranelagh en busca de sexo y drogas. Por desgracia, ya no queda nada. A pesar de haber desaparecido las actividades ilegales, los jardines aún existen, a unos 65 metros por encima. Y el río que corría por debajo es ahora la alcantarilla en la que nos encontramos. Pero ¿cómo se transformaron estos ríos exactamente? Se hizo en diferentes fases. La primera fue en el siglo XVIII. Para entonces, gran parte de los ríos de Londres ya habían sido cubiertos para evitar la contaminación y para liberar espacio en la ciudad. Tramo a tramo los ríos empezaron a desaparecer bajo las calles y se convirtieron en alcantarillas, llevando los desechos hasta el Támesis por donde fluían hasta el mar. Pero eso significaba que el Támesis era una enorme alcantarilla abierta. Y con el nacimiento de los retretes con cisterna, la ciudad estaba prácticamente inundada de residuos, creando lo que se llamó el Gran Hedor de 1858. Pero el olor era el menor de los problemas. 6 de las 9 fuentes de abastecimiento de la ciudad se llenaron de agua del Támesis sin filtrar. Incesantes brotes de cólera azotaron la ciudad. Había que hacer algo. Se puso en marcha un plan para desviar las aguas residuales que fluían por los ríos subterráneos fuera de la ciudad, vertiéndolas en el Támesis más abajo. Así que en 1859 la ciudad emprendió una nueva fase de reformas. Se trataba de un proyecto de ingeniería civil muy ambicioso. Se excavaron nuevos túneles y ampliaron los existentes. Más de 2.000 kilómetros de túneles fueron construidos junto a los ríos y se tendieron casi 21.000 kilómetros de conductos y desagües. Se colocaron casi 318 millones de ladrillos y fueron excavados más de 2,5 millones de metros cúbicos de tierra. Pero lo más importante es que se construyeron 160 kilómetros de alcantarillas a ambos. Sí, pon el pie ahí. Ben me dio un traje para protegerme de las infecciones y un monitor para controlar las emisiones de gas tóxico. Ahí abajo podría producirse una mezcla letal de sulfuro de hidrógeno y gas metano inflamable. Esto tiene mucho estilo. Podríamos formar un grupo, ¿no te parece? Bueno, a uno nunca lo atracan cuando va vestido así. Seguramente en mi ciudad, sí. Ben me mostró un mapa de las alcantarillas de la ciudad. Hay casi una docena de ríos que han sido cubiertos y desviados por túneles artificiales. ¿Todo eso son ríos subterráneos? Casi todos. En el sur de Londres algunos incluso tienen tramos abiertos en la superficie, pero los del norte han sido sellados por completo, como podrás ver esta noche. Bien, Eric, por aquí. Muy bien. Vamos a subir a esta furgoneta. Las entradas a las alcantarillas se mantienen ocultas al público, por lo que no podemos mostrar su localización exacta. ¿Estás listo? Pero puedo decir que se encuentra bajo una de las tiendas más famosas de Londres. Bajando. No pasa nada. Ahora, cuando te baje, intenta hacerlo por el centro. De acuerdo. ¿Resbala? Sí. Es genial. Aunque ahora tenga poco caudal, millones de litros de aguas residuales fluyen por las alcantarillas cada día. El olor era nauseabundo, pero no sorprende si se piensa en los millones de baños que arrojan sus desechos aquí a diario. Sin embargo, sí impresionaba que aquellos túneles hubieran sido en su tiempo los canales más transitados de Londres. ¿Esto es agua de río? Sí, es una mezcla de agua subterránea y residuales. Entonces, este es uno de los ríos perdidos. Sí, es uno de los arroyos que recorrían el oeste de Londres y fue cubierto durante el siglo XIX. Hace 200 años habríamos estado en el fondo del río Westbourne. Justo sobre nosotros habrían estado los muelles de Londres. A medida que la ciudad crecía en los siglos XVII y XVIII, también lo hacían los barrios llenos de tugurios en los que abundaba el sexo y las drogas. En concreto, los jardines de Ranelagh eran conocidos como un lugar de esparcimiento público famoso por sus traficantes y prostitutas.
En el siglo XVII se iba a los jardines de Ranelagh en busca de sexo y drogas. Por desgracia, ya no queda nada. A pesar de haber desaparecido las actividades ilegales, los jardines aún existen, a unos 65 metros por encima. Y el río que corría por debajo es ahora la alcantarilla en la que nos encontramos. Pero ¿cómo se transformaron estos ríos exactamente? Se hizo en diferentes fases. La primera fue en el siglo XVIII. Para entonces, gran parte de los ríos de Londres ya habían sido cubiertos para evitar la contaminación y para liberar espacio en la ciudad. Tramo a tramo los ríos empezaron a... Pero mi última parada en el Londres subterráneo podría ser su mayor secreto. Muchos han oído hablar de las legendarias salas del gabinete de guerra de Winston Churchill, el edificio subterráneo de 12.000 metros cuadrados situado bajo las calles del distrito de Westminster. El problema era que Hitler también lo sabía, convirtiéndolas en un objetivo perfecto. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill se dio cuenta de que las salas del gabinete de guerra no sobrevivirían a un impacto directo. Necesitaba un refugio secreto. La solución, una maravilla de la ingeniería a prueba de bombas bajo la periferia de Londres. Su nombre en clave, Paddock. Actualmente, su localización sigue siendo relativamente desconocida, pero el explorador subterráneo Andrew Smith tiene acceso a uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Esto parece una fortaleza. Es grande, ¿verdad? Sí, es impresionante. Unas puertas enormes. Pero no es eso lo que hemos venido a ver. ¿Ah, no? Lo que hemos venido a ver es esa pequeña puerta gris de aquella pared. ¿Eso? Parece un trastero. Podría serlo, pero en realidad es el escondite secreto de Churchill. Debemos tener cuidado con unas cuantas cosas. Hay mucho moho y hongos, así que por favor no toques nada. Y el mayor peligro es el fuego. Si se produce un incendio, asegúrate de seguirme hasta aquí tan rápido como sea posible. Lo seguiré. Bien, vamos a bajar. Ten cuidado por donde pisas. Aquí había puertas blindadas. Este búnker secreto fue construido en 1938. La guerra era inminente y la sala original del gabinete de guerra en Londres, a tan solo 3 metros bajo el suelo, podía ser destruida con el impacto de una bomba. Tenían que hacer un búnker más grande y seguro, y para ello eligieron este lugar en las afueras. Oculto a 12 metros bajo un centro de investigación del gobierno, los ingenieros empezaron a excavar el subterráneo secreto de Churchill. Aquí estaría seguro para dirigir el contraataque sobre los nazis. ¿Estas son las puertas blindadas? Sí, lo que queda de ellas. Aquí hay unas 50 habitaciones, cada una de las cuales tiene un fin diferente. Fue diseñado para alojar entre 150 y 200 personas. El núcleo del gobierno central. Aquí tenemos la sala de energía eléctrica. Esto es el generador. Si se iba la luz, entraba en servicio. Se controlaba mediante este panel que ahora está oxidado y cubierto de moho. Podía abastecer a todo el búnker. Vaya, es del estilo de la época.